Semana número 5 de curso de trigonometría, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Como dijimos, las razones trigonométricas, ¿no?, que tenemos hasta el momento son muy limitadas, ¿no?, porque el espacio de desplazamiento ¿no?, de un punto, de una posición a otra, requiere, digamos, de que se tenga que ir uno, ¿no?, a un plano cartesiano. Y en el plano cartesiano la pregunta es cómo funcionaría, ¿no?, esa teoría de razón trigonométrica, ¿no? Necesitamos un ejemplo, estamos viendo, ¿no?, para qué lo utilizamos. El contenido de esta semana, o menos de esta clase, son las razones trigonométricas de ángulo en posición normal, ¿no? Las de ángulos coterminales, justamente están las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, las razones trigonométricas de ángulos negativos, y la que nosotros conocemos como regla de signos, ¿no? Los signos de cada razón trigonométrica en los cuadrantes. Listo. Objetivo, bueno, al final entonces, de la sesión, el estudiante debe ser capaz de resolver ejercicios y problemas en contexto real referidos a ángulos en posición normal, ¿no? Empleando las definiciones y las propiedades, ¿no?, de forma correcta, ¿no? Puede identificar, ¿no?, si puedo aplicar, ¿no?, en un problema esta teoría, ¿no? Listo. Listo. Semana número 5, entonces, razones trigonométricas de ángulo en posición normal. Primero definimos lo que es un ángulo en posición normal, ¿no? Entonces nos vamos al plano cartesiano, ¿no? Dos rectas que se cortan de forma perpendicular, ¿no? Entonces, un ángulo que tiene como vértice el origen de este sistema coordenado, ¿no?, rectangular. Su lado inicial es el semieje positivo X y su lado final cualquier cuadrante o semieje. Ahora vamos a ver, ¿no? Pues el plano cartesiano. El eje positivo X, esa parte es el lado inicial del ángulo de posición normal, el origen, y su lado final puede estar cayendo en cualquier cuadrante, ¿no? Vamos a poner como ejemplo que esté cayendo en el tercer cuadrante, ¿no? ¿Sí? El, el ángulo, ¿no? Entonces, podría ser ese que estoy graficando, ¿no? ¿Sí? Alfa podría ser un ángulo en posición normal. Si te das cuenta, tiene como lado inicial el semieje positivo X y como lado final esa flecha que va o que está cayendo en el tercer cuadrante, ¿no? ¿Sí? Luego, aquí llamamos ángulo cuadrantal o ángulos cuadrantales. Son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con con los ejes, ¿no?, del sistema coordenado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el plano cartesiano. Entonces, este ángulo que voy a dibujar primero sería 90, es un ángulo cuadrantal, ¿no? Otro ángulo cuadrantal puede ser, por ejemplo, 270, puede ser 180, perdón. Puede ser también 180, ¿no? O toda la vuelta, que sería 360. No solamente en el sentido antihorario, ¿no?, que aparecen los ángulos ahí. Ahora sí va a ser importante saber el sentido también, ¿no? No solamente va a ser los ángulos en sentido antihorario, van a ser cuadrantales, ¿eh? También pueden ser horarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, te puedo dibujar aquí un ángulo así, ¿no? Entonces, ese ángulo es menos 180, ¿no? ¿Sí? Y ese ángulo también es cuadrantal, ¿no? ¿Está bien? También es un ángulo cuadrantal. Este ángulo, por ejemplo, mira, menos 90, también es cuadrantal. O sea, la idea es que sale como lado inicial el semieje positivo X y su lado final cae sobre los ejes, ¿no? Sobre los ejes de cada recta, ¿no? Puede estar cayendo en el eje Y o en el eje X. ¿Está bien? Entonces a estos ángulos le llamamos ángulos cuadrantales, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a borrar lo que he escrito. Acerca justamente de esos ángulos cuadrantales, lo que vamos a hacer es definir las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal, ¿sí? Que sea el punto 00, ¿sí? El punto 00, el origen, ¿no? Sea alfa un ángulo en posición normal, P un punto perteneciente al lado final del ángulo alfa, ¿sí? O sea, un ángulo en posición normal,
Y entonces las razones trigonométricas de ese ángulo alfa, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Pongamos que ese ángulo alfa sea ese que estoy dibujando, en el segundo cuadrante, suponiendo, ¿no? Entonces se definen de esta manera, ¿no? Aquí está el punto de coordenadas x, y en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple ahí? Se cumple Pitágoras para R, ¿no? Ese R, que es la distancia del origen al punto P, es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? R es positivo, ¿no? Porque es raíz cuadrada, ¿no? Es una raíz cuadrada es positiva. Entonces, definimos así, ¿no? Seno de alfa va a ser igual a ordenada sobre radio vector, ¿no? Que vemos R, ¿no? Coseno de alfa va a ser igual a x sobre r, abscisa sobre radio vector. Y tangente de alfa es y sobre x, o sea, y que es llamada ordenada, ¿no? Sobre x que es abscisa, ¿no? ¿Sí? Continuamos. Cotangente, que es la recíproca de la tangente, sería abscisa sobre ordenada. Secante de alfa sería radio vector sobre abscisa, r sobre x. Y cosecante de alfa sería r sobre y, ¿no? Radio vector sobre ordenada. Ahí estaría entonces nuestras 6, ¿no? Razones trigonométricas de este ángulo en posición normal alfa, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces voy a pasar a la siguiente imagen. Recuerden eso. Y sobre R, X sobre R, Y sobre X sobre Y, R sobre X y R sobre Y, ¿no? Todo es con respecto a esas coordenadas X y Y y el ángulo, ¿no? El radio vector, perdón, alfa. El radio vector R, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Vamos a colocar acá un cuadro con las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales ya determinados, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el seno de, de 0, por ejemplo, es 0, el seno de 90 es 1, el seno de 180 es 0, el seno de 270 es menos 1 y el seno de 360 es 0, ¿no? Coseno sería entonces coseno de 0, 1, coseno de 90, 0, coseno de 180 menos 1, coseno de 70, 0 y coseno de 360, 1. Tangente, ¿no? Tangente de 0 es 0, miren. En el caso de tangente 90, ese 8 inclinado en realidad es infinito o simplemente no definido. Acá también podemos escribir así. En este 8 colocar simplemente no definido y no definido. ¿Ya? O ese 8 que significa en realidad infinito, ¿no? Ahorita por el momento no vamos a dar explicación acerca de por qué sale así, ¿no? Luego más adelante vamos a demostrar por qué ese resultado de tangente 90 es infinito. Y 270 también. En el caso de la cotangente, cotangente de 0 es infinito, ¿no? Tangente 90 es 0, cotangente 90 es 0, cotangente de 180 es infinito también, cotangente de 270 es 0, y cotangente de 360 es infinito. Vamos, secante, ¿no? Secante de 0 es 1, secante de 90 es infinito, secante de 180 es menos 1, secante, ¿no? De 270 también es infinito, y secante de 360 es 1. Por último, ¿no? Cosecante de 0 es infinito, cosecante de 90 es 1, cosecante de 180 es infinito, cosecante de 270 es menos 1 y cosecante de 360 es infinito. ¿Sí? Seguimos. Los ángulos, las razones trigonométricas de ángulos de la forma menos alfa, ¿sí? Por no decir ángulo negativo, ¿no? Porque se presta para entenderlo así, ¿no? Entonces, estamos hablando de un ángulo de la forma menos alfa, ¿no? Entonces, se concluye que si nosotros tenemos seno de menos alfa, es en realidad menos seno de alfa, ¿no? ¿Ya? Lo que está pasando es lo siguiente, y lo voy a explicar, ¿ya? Aquí, si nosotros dibujamos un plano,
Ya, mejor voy a borrar porque quiero hacerlo en otro lugar. Dibujamos un plano así, ¿ya? Y este fuera, ¿no? El ángulo alfa, ¿no? Con sus coordenadas, ¿no? X y Y. El ángulo menos alfa sería su opuesto, ¿no? Estamos hablando de que el ángulo tiene sentido aquí. Entonces, este ángulo sería menos alfa. Por lo tanto, sus coordenadas, la componente X o abscisa está bien en el eje X, sería X, ¿no? Pero la componente Y sería, componente Y aquí era hacia arriba, aquí ahora va a ser hacia abajo, o sea, sería menos Y, ¿no? Y el radio vector, por ejemplo, si se dan cuenta, el radio vector sería el mismo. El radio vector sería el mismo. Por eso que seno de menos alfa en realidad sería ordenada, que es menos Y sobre R, ¿no? Pero Y sobre R es seno de alfa, así que colocamos menos, seno de menos alfa es menos seno de alfa, ¿no? Por ejemplo, coseno de menos alfa, que sería X sobre R, es igual a coseno de alfa, que es X sobre R. Por lo tanto, coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Tangente de menos alfa va a ser igual a menos tangente de alfa. Cotangente de menos alfa es igual a menos cotangente de alfa. La secante, que es tu recíproca del coseno, se va a comportar igual. La secante de menos alfa es igual a la secante de alfa. Y cosecante de menos alfa es igual a menos cosecante de alfa, ¿no? Todo eso que estoy explicando sale con esa teoría o con ese gráfico que he colocado arriba, ¿ya? Si vas colocando los elementos, te va a salir de esa forma, ¿no? Luego tenemos los signos, ¿no? Que dijimos los signos. Según el cuadrante al que pertenezca el ángulo en posición normal, sus razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas, va a depender, ¿no?, de qué cuadrante está. A continuación vamos a ver, ¿no?, una de los casos, ¿no?, las propiedades que nosotros más conocemos, ¿no?, cuando estudiamos un poco en el colegio, ¿no?, la regla de signos. En el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, ¿no? En cambio, en el segundo cuadrante solamente son positivos el seno y la cosecante. El resto son negativos, ¿no? En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivos, el resto son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y su recíproca, la secante, son positivos. El resto son negativos. ¿Sí? Bien, entonces con eso, creo que eso sería en resumen, ¿no?, toda la teoría, ¿no? Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo explicado anteriormente? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Pueden escribir, por favor? Ujú. Preguntas, preguntas. Todo claro. A ver, listo, Samantha. Vamos a tomar que todo esto está claro, ¿no? Vamos a ver sobre la marcha, ¿no? A ver, entonces voy a pasar a la siguiente imagen. Voy a borrar lo que he dibujado aquí arriba, ¿sí? Voy a borrar lo que he dibujado arriba, así que quieren hacer captura. Listo, entonces vamos a, voy a borrar, 3, 2, 1. Bien, entonces, lo que faltaba entonces por ver era el caso de los ángulos coterminales, ¿no? Dice, son aquellos ángulos en posición normal, o sea, tienen que salir del semieje positivo X, ¿sí? Cuyo lado final, o cuyos lados finales coinciden, ¿ya? Entonces vamos a poner un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no?, de dos ángulos que sean coterminales.
sean alfa y beta las medidas de los ángulos coterminales, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Un gráfico así. En el plano, ahí dibujo un ángulo en posición normal alfa y otro ángulo en posición normal que va a ser beta. Si te das cuenta, son ángulos en posición normal porque salen del lado inicial, el eje X, y su lado final, ambos coinciden, ¿no? Pero solo que uno está en un sentido y otro en el otro sentido opuesto, ¿no? Pero son coterminales, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Propiedad se va a cumplir si dos ángulos, si alfa y beta son las medidas de dos ángulos coterminales, se cumple que la diferencia de estos dos ángulos, la diferencia de estos dos ángulos me da 360 por n. ¿Sí? Para cualquier par de ángulos coterminales, ¿eh? Cualquiera. Siempre la diferencia de ellos, o sea, la resta de uno con el otro, me va a dar 360 por n. O también 2pi por n, ¿no? Radianes, si queremos en radianes. N es un número entero, ¿no? N puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. ¿Está bien? Y la segunda propiedad dice que sus razones trigonométricas son iguales. O sea, si dos ángulos son coterminales, decimos esto, ¿no? Si alfa y beta son coterminales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el seno de alfa va a ser igual al seno de beta. El coseno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Y así, ¿no? Todas las razones, ¿no? La tangente de alfa va a ser igual a la tangente de beta. Y así el resto, ¿no? ¿Todo por qué? Porque alfa y beta son coterminales. ¿Está bien? Esa es la segunda propiedad. Perdón. Ujú. Entonces, de eso trata entonces los ángulos coterminales, ¿no? Listo, entonces voy a pasar a la siguiente imagen. Lo borro, lo borro. Bien, entonces ahora sí pasamos a los ejercicios. ¿Ya? Pasamos a los ejercicios. Dice problema uno, ¿ya? Ahí están los datos. Miren, dice cotangente de alfa es mayor que la cosecante de alfa. Sería un dato. Y esa expresión, ¿no? 6 seno cuadrado de alfa menos seno de alfa menos 1 igual a 0. Nos piden calcular el valor de, ahí dice cotangente de alfa al cuadrado más 3 seno de alfa, ¿no? Ya, a ver, a ver. De ese dato, ¿no? Fíjate, de cotangente mayor que cosecante. Si esto lo despejamos, ¿ahí qué ha ocurrido? ¿Ah? A ver, fíjate. Lo que ha ocurrido es que, lo voy a volver a escribir ya, cosecante, ¿ya? Menor, ¿sí? Menor que cotangente de alfa. Ahora, recuerda que cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Y esta cotangente de alfa, si le pasamos allá a restar, sería menos cotangente de alfa, que es coseno sobre seno, menor que 0. Y ahora ahí lo podemos colocar homogéneo y tendríamos que 1 menos coseno sobre seno es menor que 0. Entonces, es lo que está ocurriendo acá. De la cosecante, que es menor que la cotangente, llegamos a ese resultado, ¿no? Ahora, date cuenta que este 1 menos coseno, este es positivo. ¿Está bien? ¿Por qué positivo? Porque recuerda que primero para empezar el coseno, ¿sí? Para empezar el coseno, y este es cierto, no lo hemos aclarado bien ahí en la teoría, pero este es cierto, ¿no? Los valores del coseno y del seno, o sea, están ahí, ¿no? Entre menos 1 y 1. También puede tomar menos 1 y puede tomar 1. ¿Ya? Entonces, mira ese dato, ¿no? Si tú le restas a todo, le restas 1,
vas a tener que 1 menos coseno de alfa. Hay todo un proceso, ¿no? De multiplicar por menos y luego sumarle 1. Te va a salir, mira, que 1 menos coseno es mayor que 0. Por eso coloqué aquí que era positivo, ¿no? Entonces, si es positivo, por lo tanto, el seno, el denominador va a ser negativo, ¿no? ¿Sí? El seno va a ser negativo. ¿Está bien? Porque más por menos en menos significa menor que 0, ¿no? Cumple, ¿no? Listo, entonces sabemos que el seno es negativo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Con el otro dato, a ver, ¿qué va a pasar? Este dato de la ecuación, que escribir acá ya. 6, ¿no? Seno al cuadrado de alfa menos seno de alfa menos 1 igual a 0. Si usted lo resuelve por aspa simple, te va a quedar así, ¿no? 3 seno, 2 seno. Y acá abajo va a ser menos 1 y acá va a ser más 1. ¿Está bien? Sería así. Por eso que acá dice, ¿no? 3 seno de alfa más 1 y 2 seno de alfa menos 1. Ese producto nos da 0, ¿no? Al despejar cada uno de esos términos, nos va a quedar que seno de alfa es igual a 1/2 y seno de alfa es igual a menos 1/3. Pero estamos diciendo de que seno de alfa es negativo, ¿no? Aquí está, es menor que 0. Quiere decir que la respuesta a la pregunta ¿quién es seno de alfa? Sería esto, ¿no? Menos 1 sobre 3, ¿no? Entonces ahí inmediatamente decimos, ¿no? Ya pues, seno es y sobre r, ¿no? Entonces, ¿quién falta hallar? Falta hallar x, ¿no? Entonces decimos, colocamos la fórmula, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? Y ahí reemplazas, ¿no? X al cuadrado más y que vale menos 1 al cuadrado sería 1, es igual a 3 al cuadrado, o sea, r al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado es 9. Eso nos va a salir x igual a raíz de 8, ¿no? ¿Sí? Ahora mira, ¿no? Entonces, el valor buscado, ya tengo x, mira, el valor buscado será entonces así, ¿no? Ahí está la expresión, ¿sí? Ahí está la expresión. Entonces, si reemplazas como cotangente de alfa, mira, cotangente de alfa, ¿no? Es x sobre y, ¿sí? Cotangente de alfa, yo escribirla aquí, ¿ya? Cotangente de alfa, perdón, voy a borrar esto. Sería x sobre y, ¿sí, no? O sea, raíz de 8 sobre menos 1, ¿no? Acuérdate que la cotangente en el segundo cuadrante es negativa, esto está negativo, ¿no? Pero como nos están pidiendo al cuadrado, ese raíz de 8 sobre menos 1 al cuadrado nos va a salir 8. Y seno de alfa, como dijimos, es menos 1/3, entonces eso se elimina y nos va a quedar que 8 menos 1 nos da 7. La respuesta es la letra C. Respuesta a la letra C. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces voy a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Para eso necesito borrar lo que he escrito. Sí, miren, también voy a aprovechar y también hacer mi captura, ¿ya? Dicen, necesito todo lo que estamos haciendo esta captura. Perdón, ¿está?
entonces estoy haciendo mi captura un ratito, unos segundos. Ya está. Listo, yo también he hecho mi captura, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente ejercicio 2. ¿Sí? Ejercicio 2. Ejercicio 2. Ya, voy a borrar. Ahí tenemos, miren. Este ejercicio dice, ¿no? En la Edad Media, una catapulta era un instrumento militar, ¿no? Utilizado para el lanzamiento a larga distancia de grandes objetos, ¿no? Si usted ha visto de repente alguna película, ¿no? De la Edad Media, algo así, ¿no? Y veían esas catapultas, ¿no? Construcciones de madera donde había un brazo que se movía, ¿no? Y ellos activaban una palanca y el brazo salía disparado, ¿no? Lo que estaba contenido en el brazo, ¿no? Entonces, mira, a eso se refiere, ¿no? Dice, en la figura, dice, se muestra un tipo de catapulta, porque hay varios tipos de catapulta, donde A', mira, A', no A, sino A' es la ubicación del punto A luego que el brazo de la catapulta realice el giro para el lanzamiento. O sea, la catapulta estaba en el punto A y luego al hacer ese movimiento, ¿no? Hasta A', ¿no? Aquí está. Se dan cuenta que se ha descrito un ángulo, ¿no? Pero sobre todo el ángulo alfa, que solamente es un ángulo en posición normal, mira. No es todo el giro de la catapulta, ¿no? Sino alfa es solamente el ángulo en posición normal. Pregunta, nos piden hallar, ¿no? 8 cosecante de menos alfa más 5 seno de 90 menos alfa sobre 3 tangente de alfa. Uh-huh. Nota ahí en la figura que el punto A' tiene coordenadas diferentes, ¿no? Miren. En cambio, en el punto A, si notan, a ver, en el punto A, si notas la componente X del punto A, lo voy a dibujar ya, para que lo noten. Ahí está el punto A, ¿no? El punto A tiene coordenadas, componente X, ¿no? 8, y componente Y, como va hacia abajo, sería menos 6, ¿no? Y cuando aplicas ahí Pitágoras para hallar R te va a salir, ¿cuánto? Te va a salir 10, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Como OA es igual a O' igual a 10, quiere decir que también esto vale 10, ¿no? Aplicando, ¿no? Pitágoras, porque el punto A' tiene coordenadas 1 menos X y 1 más X. Aplicamos Pitágoras ahí, ¿no? Estamos aplicando esto, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos, mira, es una suma, ¿no? Ahí podemos utilizar un poco el álgebra, ¿no? Una suma al cuadrado más una diferencia al cuadrado de los mismos términos, 1 y X, ¿no? Entonces ahí utilizamos una propiedad algebraica, ¿no? Si recordamos, ¿no? El famoso A más B al cuadrado, ¿no? Más el A menos B al cuadrado. Eso es 2 veces A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Y eso estamos utilizando aquí, ¿no? Porque mira, está apareciendo aquí. 2 veces X al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces ahí despejamos, sacamos mitad, ¿no? Mitad, me queda 50, el 1 pasa a restar, 49, X al cuadrado igual a 49, X nos sale 7. ¿Está bien? X igual a 7. Y si reemplazamos, mira, o sea, ahí en realidad nos está quedando X al cuadrado igual a 49.
y x igual a más o menos 7. Pero estas dos posibles respuestas se tienen que evaluar en este punto, ¿no? En el A', miren. Si cumple con que es un punto en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno reemplaza 7, 1 menos 7, que es el punto que está aquí, me da menos 6, ¿no? Que está bien porque es la componente x, la que es negativa en el segundo cuadrante, ¿no? Y el otro punto y la otra coordenada es x más 1, o sea, 7 más 1, que es 8. Entonces, ahí nos damos cuenta que el punto A' es menos 6,8. Entonces, vamos a no reemplazar, a ver, en esa expresión. Ahí está la expresión. Entonces, empezamos a desarrollar, ¿no? Cosecante de menos alfa es menos cosecante de alfa. Seno de 90 menos alfa es coseno de alfa. Y está, miren. Seno de 90 menos alfa es coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, ahora si reemplazamos ahí, porque ahí tenemos, aquí arriba tenemos todo, ¿eh? Tenemos la componente, repito, la componente X, la componente Y, ¿no? Y tenemos R. Tenemos todo para reemplazar, ¿no? Entonces, cuando reemplazamos, nos va a salir menos 8 por cosecante, ¿no? Cosecante que es Y sobre, perdón, R sobre Y, ¿no? Y sobre 8. ¿Sí? Reemplazamos el coseno de alfa, ¿no? Sería menos 6 sobre radio vector sobre 10. Y en el denominador tangente de alfa, que sería Y sobre X, ¿no? Y que es 8, X que es menos 6, ¿no? Entonces ahí resolvemos, ¿no? Resolvemos, el 8 se va, acá se va 2, menos 3, ¿no? Y aquí abajo igual, ¿no? Acá le sacamos 2, 2, 4. Menos 4. De arriba nos sale negativo, abajo también nos sale negativo. Menos por menos más. Y la respuesta es 13 cuartos. ¿Ya? La respuesta es 13 cuartos. Sí, a ver, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Sí, sí, porque a ver, por ver lo que están escribiendo. Pregunten. Hubiera sido bueno, por ejemplo, que en esta parte de la solución hubiera aparecido también la gráfica, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Hubiera aparecido la gráfica, porque ahí todo lo estamos haciendo así, ¿no? Ah, ¿sí? Cuando pasa por 90. Esto de seno de 90 menos alfa, no, si te das cuenta, 90, o sea, alfa es cualquier ángulo, ¿ya? O sea, muy al margen de la gráfica, ¿ya? Entonces, 90 menos alfa expresa un ángulo complementario, ¿ya? Entonces, seno de 90 menos alfa es coseno de alfa, ¿no? ¿Sí? O sea, es por teoría de ángulo complementario, ¿no? No es por ninguna teoría de reducción, ni nada, es por ángulo complementario. Claro, ya sé que alfa no es un ángulo agudo, pero lo que vamos a ver más adelante con la teoría de reducción es que no nos interesa al final, cuando uno está en la ecuación, no nos interesa tanto qué tipo de ángulo es, ¿no? Sino poder aplicar la regla de sinos, las propiedades de reducción para cualquier ángulo alfa, digamos, que aparezca, ¿no? ¿Cómo salió 10? Por Pitágoras, lo que está arriba. ¿No es que X y Y son 6 y 8?
Entonces, OA, que es el radio, sería 10. Recuerda que también hay un triángulo de 3, 4, 5. Si lo multiplicas por 2 sería 6, 8 y 10. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces voy a pasar a la siguiente imagen. Ejercicio 3 o problema 3. Lo borro en 3, 2, 1. Listo. Problema 3, dice ya. Alfa y teta, dice, son las medidas de dos ángulos coterminales distintos. ¿Ah? Voy a colocar acá distintos. ¿No? ¿Ya? Distintos. Y dice que cuya suma de estos dos ángulos es 270. ¿Sí? Cuya suma es 270. Si teta es el menor ángulo positivo posible, si teta es positivo, ¿no? Voy a aclarar eso ahí. Si teta es mayor que cero, o sea, positivo, pero el menor ángulo positivo posible, nos piden hallar esta expresión. Listo, a ver, vamos a ver. Este es el dato, ¿no? La suma de esos ángulos es 270. Pero también, como vamos a colocar una de las propiedades de ángulo coterminal, ¿no? Si dos ángulos son coterminales, la diferencia, ¿no? Alfa menos teta nos da 360 por n, ¿no? Donde n es un número entero. ¿Sí? Entonces, la suma nos da 270 y la diferencia nos da 360 por n. Estas dos ecuaciones, si las restamos, mira, si restamos estas dos ecuaciones, lo que nos va a salir es esto, ¿no? Date cuenta, lo que nos va a salir es que, a ver, que quede claro, ¿no? Alfa menos alfa se va, ¿no? Teta menos menos teta nos da 2 teta, o sea, esta ecuación nos saldría 2 teta igual, y aquí 270 le resto 360, ¿no? Por n, ¿no? Está la resta. Entonces, a todo le puedo sacar mitad, ¿no? Mitad, mitad, mitad. Y nos va a quedar que teta es igual a la mitad de 270 de 135 y la mitad de 360 de 180 por n. Ahí está, mira, lo que nos ha salido acá, ¿no? Ahora, mira, n tiene que ser el menor, perdón, teta tiene que ser el menor posible, ¿no? Si teta tiene que ser el menor posible, uno piensa, ¿no? Allá, por ejemplo, puede ser 0n, ¿no? ¿Qué tal si n es 0? ¿Ya? Si n es 0, mira, el ángulo que sale ahí me va a quedar solamente teta 135, ¿ya no? Y como los dos ángulos, voy a colocar acá arriba, los dos ángulos suman 270, esta suposición de que teta vale 135 cuando n vale 0, ¿no? Va a ser la misma, ¿no? Que aquí, miren, ¿no? La suma me da 270, así que teta es 135. Alfa, ¿cuánto sería? 135, ¿no? Porque 135 más 135 nos da 270. Y nos queda, entonces, conclusión de que teta es igual a alfa. ¿Este es posible? ¿Este es posible? No, porque justamente el problema está diciendo que los ángulos son distintos. Por lo tanto, n no puede ser 0. ¿Quién sería n? N, por ejemplo, podría ser 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, cuando n vale 1, bueno, ahí no, cuando n vale 1, ahí no va a salir negativo, ¿no? Mejor cuando n vale menos 1, ¿no? Porque nosotros queremos que teta sea positivo, ¿no? Si n vale menos 1, mira, ya un ratito, voy a borrar porque
ese 1 me salió muy apretado. Tienes menos 1, entonces menos 1 por menos 180 me da 180, más 135 me da 315. ¿Ya? Y mira, y si escogemos para n igual a menos 1, teta igual a 315, alfa es menos 145. Y cumple, ¿no? Que son diferentes y son coterminales y la suma me da 270. ¿Sí? Entonces, el valor buscado, vamos a colocar ahí, ¿dónde está? Vamos a colocar ahí está, ¿no? Ahí está. Tangente de alfa más cosecante de teta menos 225. Si reemplazas ahí teta, ¿no? Sería tangente de menos 45, ¿no? De alfa, perdón, que es menos 45, más cosecante de 315 más 225. Y eso nos da menos tangente de 45, porque si no menos sale afuera, 315 más 125 me da 90, y cosecante de 90 es 1, y tangente de 15 es 1 también, sería menos 1 más 1, 0. ¿Se dan cuenta? Tangente de 45 es 1, pero con el menos sería menos 1. Y cosecante de 90 también es 1. ¿Sí? Respuesta a la letra D. ¿Está bien? Entonces, para pasar al siguiente ejercicio, hagan su captura, rapidito, rapidito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? Listo. Una pregunta que yo me haría era por qué colocar n0 o n igual a menos 1, o de repente por qué no sigo, ¿no? Si coloco n igual a menos 2, voy a seguir sumando, ¿no? A teta. Y yo creo que teta sea el menor ángulo positivo posible. Ahora, cuando yo coloqué por error 1, pero en realidad era intencional, era 1, entonces me sale 135 menos 180, y eso no sale negativo, ¿no? Nos sale menos 45. Pero el ángulo de teta tiene que ser positivo, entonces descartado, ¿no? Listo, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Voy a borrar. A ver, dice así, ¿no? En una prueba controlada, ¿no? De lanzamiento de un misil, ¿sí? Se están haciendo pruebas, ¿no? Militares. Entonces, una prueba controlada de lanzamiento de un misil, se determinó que su ubicación está dada por, o sea, el punto, ¿no? De donde está este T, CT, es el punto donde está en un instante el misil, ¿ya? C es mayor que 0, T, ¿no? Es el tiempo de 0 a 15 segundos, ¿no? Ha transcurrido todo el lanzamiento, ¿no? Entonces, en el tiempo transcurrido en segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice ahí, ¿no? Que a los 5 y 5 raíz más 1 segundos, o sea, son 2 puntos, ¿no? Tu ubicación está dada por x, raíz de 2 por y menos x, ese es en el primer punto, y el otro es raíz de 2y más x punto, ¿no? Ya tenemos las coordenadas en cada punto, ¿no? Para t igual a 5 y para t igual a 5 por raíz de 2 más 1, ¿no? Entonces dice hallar la altura a la que se encuentra el misil respecto al suelo, ¿no? A los 10 por raíz de 2 más 1
segundos. ¿Mm? Bien, es en unos segundos, estaba acá, estaba leyendo algo. Listo. Si te fijas en la gráfica, eh, el punto o origen, ¿no?, del ángulo de posición normal es justo la parte delantera del misil, ¿no? Y ojo a esa parte delantera del misil, esa punta dice que está a una altura de 0,5 dam, o sea, decámetros, eh, de metros, ¿no? ¿Está bien? El eje X es segundos y el eje Y es decámetros, ¿no? Como se pone. A ver, hemos hecho nuevamente la gráfica y hemos ubicado los puntos, ¿ya? Ese punto, nota que está de verde, es el de, ¿cuál es? El de, a ver, lo voy a señalar. ¿Sí? Este punto que está aquí corresponde a este punto, a esto. Y el segundo punto que está de azul corresponde al segundo punto. Están dos puntos. Y en cada caso hay un tiempo diferente, ¿eh? Date cuenta. En el de azul el tiempo es 5 y en el de verde es 5 por raíz de 2 más 1, ¿no? Ya. Pero te habrás dado cuenta que todo punto de esa recta debe tener en realidad esta forma, ¿no? Porque ahí está su componente X y su componente Y, ¿no? Como tenemos la componente y la componente Y, mira, vamos a hacer esto. Tangente de alfa, tangente de ese ángulo, mira, tangente de ese ángulo sería, ¿no? Dividir, ¿no? Escribir eso. Tangente de alfa sería, ¿no? Escribir el punto que está señalado con la flecha. Sería Y, CT, sobre ¿no? Abscisa, T. Te das cuenta que ahí simplificas. ¿Qué te queda? Queda C. O sea, a lo mismo está diciendo, ¿no? Mira, tangente de alfa es C, pero también tangente de alfa es el primer punto, ¿no? Raíz de 2y menos x sobre x. Y el otro punto de verde, que sería su ordenada, sería x, ¿no? Ahí está. Sobre raíz de 2 por y más x, ¿no? ¿Sí? Mira, si nos concentramos aquí solamente en estos dos que está aquí, despejamos, ¿no? Esto pasa aquí, esto pasa aquí. Entonces, mira, es una suma por una diferencia, ¿sí, no? Raíz de 2y más x, raíz de 2y menos x, te da raíz de 2 al cuadrado, que sería 2y cuadrado menos x al cuadrado igual a x por x al cuadrado. Estamos desarrollando ahí, ¿no? Entonces, el x al cuadrado va a pasar, el menos x al cuadrado va a pasar ahí a sumar. Sí, ahí se dan cuenta, ¿no? Este va a pasar allá, entonces tendrías 2y cuadrado igual a 2x al cuadrado, ¿no? Entonces los x se van, y x al cuadrado más y cuadrado, x al cuadrado igual a y cuadrado, x igual a y, ¿no? Como estamos en el primer cuadrante, x y y deben ser iguales, ¿no? Iguales a positivos. ¿Se entiende eso, no? Bien, entonces, a ver, ¿eso de qué nos va a servir? Mira, el tiempo justamente, ¿no? Si colocas x, si a cada uno le colocas x o y y le igualas a c, está bien. Ahí está, mira, ¿no? Según el primer punto, según la primera reacción, c sería raíz de 2x menos x sobre x, ¿no? Ujú. Ahí está. ¿Está bien? Si factorizamos el x y lo cancelamos con el denominador, nos queda entonces
que c es raíz de 2 menos 1. Entonces, mira, el tiempo, ¿no? Sería entonces, como el problema dice, ¿no? Hallar la altura en la que se encuentra el misil con respecto al suelo en los primeros 10 por raíz de 10 más 1 segundos. Este es el tiempo, ¿no? ¿Está bien? Es lo que dice, a lo que se refiere, al tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero, como dijimos, ¿no? La altura, mira, la altura en la que se encuentra el punto donde está t, ct con respecto al suelo, va a ser esa, ¿no? Ese 0,5 dan más esta alturita que está acá, miren. Esa alturita. No sé si se ve. ¿Ya? Esa alturita. Entonces, ¿quién va a ser esa alturita? Va a ser la componente, ¿no? La componente de y, que es ct, ¿no? La componente que y, que es ct. A ver, vamos a multiplicar, ¿no? YST, ¿no? O sea, 10, C es 10 por raíz de 2 menos 1, ¿no? Entonces multiplica por 10 raíz de 2 más 1 y ahí te va a salir, ¿no? T lo está reemplazando ahí, ¿no? Está reemplazando tanto C como T, ¿no? ¿Ya? A ver, para que no te pierdas, a ver. Esto que está acá es el tiempo, ¿no? Y esto es este C, ¿no? ¿Está bien? Ujú. Ese producto nos va a salir 10, ¿no? Raíz de 2 más 1 por raíz de 2 menos 1 es raíz cuadrada de 2, que es 1, 2 menos 1. Y eso nos sale y. Quiere decir que y está a una altura de 10 metros más este cachito que está acá, que es 0,5, ¿no? Entonces sería 10,05. Ya, sería así, ¿no? Y igual a, este, ¿no? 10, ¿no? Más el 0,5 de la gráfica, ¿no? Que es lo que, la altura de ¿cómo se llama? Tanque, ¿no? ¿Está bien? 10, que este cachito que está aquí vale 10. Y el resto, todo esto que está acá, es el 10, el 0,5. Por eso la respuesta es 10,5. Y la respuesta es la letra D. Ya, entonces, a ver, rebobinando. Nosotros, el problema dice, ¿no? Cuando t vale 5, ahí está este punto que está aquí, que es raíz de 2y por más x, x. Y cuando el punto está en azul, es x, raíz de 2y menos y. Entonces, como tenemos las coordenadas, podemos hallar la tangente de alfa. Por eso se empieza con la tangente. La tangente de alfa en el primer punto, ¿no? Que está de verde. Y todo es igual como coloqué ahí, ¿no? A CT. ¿Alguna pregunta? Tienen que estar atentos a, por ejemplo, los datos, ¿no? Este dato del tiempo que está por aquí, ¿no? ¿Ya? Las coordenadas, ¿no? El tiempo, ¿no? En que ha sido anunciado, ¿no? Sí, ¿no hay preguntas? Bien, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Lo borro en 3, 2, 1.
Listo. Entonces voy a pasar a la siguiente imagen. Ahí está, problema 5 dice. Si el área de la región triangular OPR, fíjate ahí, OPR es igual a 8 unidades, mira. Además, A y B son números enteros. Hay el máximo valor de cotangente de beta. Ahí dice, ¿no? Hay el máximo valor de cotangente de beta. A ver, vamos a ver. ¿Ya? A ver, ahí está el gráfico, ¿no? Hemos resaltado los ejes, ¿sí? Ahí está el ángulo beta, ¿no? Ahora mira, ahí hay dos puntos que están apareciendo, el A,0 y el 0,A. ¿Eso qué me indica? Indica que esta longitud que está aquí vale A, ¿ya? Pero también el OA, que aparece aquí, nos indica que la vertical también vale A, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que está apareciendo ahí en la forma de triángulo debe ser de 45 grados, ¿no? Está, mira, 45 grados. ¿Sí? Entonces, miren, B, ¿dónde está? A ver, B está aquí, miren. Ese ángulo ya está apareciendo lo que estaba mencionando, voy a borrar, ¿ya? Ese lado A, mira, A y la vertical A también, ¿no? 45. Ese ángulo beta que está ahí, ese ángulo beta, mira, ahí está, todo eso es B, pero como el triángulo es de 45, todo eso también sería B, ¿no? Desde el punto donde cae la perpendicular hacia el punto R, todo eso sería B, ¿no? Porque estamos hablando de que el triángulo es un triángulo de 45, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Sería B menos A. Todo eso es B, ¿no? Pero si le quitas A, que está de verde, sería B menos A, ¿ya? B menos A, muy bien. ¿Ya? Pero un detalle, ¿ver? B lo estás tomando como longitud, ¿no? B, ¿no? Y A también. B menos A, esa resta es positiva. Pero tú recuerdas que en el segundo cuadrante, la abscisa, ¿qué signo tiene? En el segundo cuadrante, la abscisa tiene signo negativo. Quiere decir que aquí en este punto P no le puedo colocar, en vez de X no le puedo colocar B menos A, sino debo colocarle A menos B. El A menos B me va a asegurar de que esa resta va a salir negativa, ¿no? Y negativos son las componentes de este cuadrante, ¿no? Componentes X, ¿no? La parte negativa. ¿Ya? Entonces, mire, ya tengo las coordenadas. Si ya tenemos las coordenadas, si ya tenemos las coordenadas, ¿sí? Esto es X, esto es Y. Recuerda que quién es cotangente en este punto. Ojo, no es beta. A beta le tendríamos que agregar un cachito más, ¿no? ¿No? Este cachito más que le vamos a agregar ahí sería, en ese orden sería menos 90, ¿no? O sea, beta menos 90 es igual, ¿no? Ahí están las coordenadas, ¿no? B, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sería quién? El A menos B, ¿no? Es lo que va a aparecer aquí, miren. Es lo que va a aparecer ahí, ¿no? Ese beta menos 90, porque le he agregado el 90 en el sentido horario. Y tangente, bueno, acá han puesto color tangente. Ah, perdón, este es cotangente. A ver, un lapsus, ¿ah? Un lapsus aquí.
¿ya? Yo he puesto cotangente, ¿no? Pero en realidad necesito tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, tangente de beta menos 90, a ver, eso lo voy a hacer acá arriba, ¿ya? Tangente de beta menos 90, esto que está aquí, vamos a hacer acá arriba, ¿ya? Va a ser igual, si le cambio de orden sería tangente, ¿no? De menos, ¿no? 90 menos beta. Así, ¿no? Sí, he copiado igual, solamente que en vez de escribir tangente de beta menos alfa, he escrito tangente de menos 90 menos beta, ¿no? Entonces, ese menos va a salir afuera, sería menos tangente de 90 menos beta. ¿Sí? Y tangente de 90 menos beta es complementario, ¿no? Eso me da cotangente. ¿Sí? Listo. Entonces, miren lo que está apareciendo ahí abajo, ¿no? Mira. El menos que está ahí en cotangente de beta lo pasa al otro lado y tendría que B sobre B menos A es igual a cotangente de beta. Ujú. Hay un dato aquí, ¿no? Que hasta ahora no hemos utilizado. Ya tengo cotangente de beta que me hice problema, ¿eh? Pero hasta ahora no hemos utilizado el dato del área, ¿no? Voy a pintar, ¿no? El área de este triángulo que estoy pintando, donde esto es A y esto es B, el área dice que vale 8, ¿no? Entonces el área sería A por B sobre 2 igual a 8. O sea que A por B sería igual a 16, ¿no? Y justamente lo que sale ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué posibilidades hay para I B de valores? ¿Ah? ¿Qué posibilidades? Por ejemplo, puede ser de que B sea 16 y A sea 1, ¿no? El producto me da 16. O viceversa, ¿no? Que A valga 16 y B vale 1. Pero ahí en ese caso, ¿no? No cumplirían porque si lo colocamos en el mismo gráfico no cumpliría, ¿ya? O sea, solamente de imaginarnos, ¿no? A vale 16, ¿no? Y B vale 1, ¿no? ¿Sí? Y la otra posibilidad es que B sea 8 y A sea 2, ¿ya? Y ese es el caso, ¿ya? Entonces el cotangente de beta mínimo sería, vamos a ver ahí, aquí está, ¿no? ¿Qué reemplazo, no? ¿Quién es B? Es 8 y abajo tenemos 8 menos A que vale 2. Y eso nos sale 8 sextos, ¿no? 8 sextos, o sea, 4 tercios. Este va a ser lo mejor, ¿no? Para esa cotangente de beta, ¿no? Máximo. Porque el otro caso, cuando B vale 16 y A vale 1, nos saldría que, a ver, nos saldría así, ¿no? Que cotangente de beta, ¿no? Es B, ¿no? Aquí está B, que 16, sobre B, que 16, menos A, que vale 1. Y eso nos sale 16 sobre 15, ¿no? Y 16 sobre 15 ya es más pequeño que 4 tercios, ¿no? Esto que está aquí, el 16 tercios, es más pequeño, ¿no? Que 4 tercios. Por lo tanto, ¿no? Cotangente de beta sería 4 tercios, ¿no? Letra B, perdón, letra A, perdón.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahí escriben. ¿Por qué le agrego 90 al ángulo? Le agregué menos 90 en realidad, porque si te fijas, acá había agrandar, ¿ya? Se ve que me van a preguntar eso. Aquí en este ángulo que está aquí, lo voy a hacer en la gráfica que está aquí abajo, ¿ya? A ese ángulo beta le agrego este ángulo, pero fíjate en la orientación, es horaria, por lo tanto, ese ángulo es menos 90. Por lo tanto, todo el ángulo, ¿no? Desde aquí hasta aquí, que es un ángulo cuadrantal, sería beta menos 90. ¿Sí? Ok. ¿Ni más? Bien, entonces voy a continuar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de Elrond? ¿De dónde salió A menos B? Ya. En la gráfica nos, nos damos cuenta de que, o sea, la componente x, b que está ahí en el punto X, nos dice que este B nos está indicando de que es la ordenada, ¿no? B. ¿Ya? Pero como date cuenta que el triángulo es de 45, y ahí está diciendo, ¿no? De 45. Entonces, si esto es todo B, entonces desde donde cae la perpendicular, lo estoy pintando, mira, ¿ya? Hasta el punto R, todo eso también vale B, porque estamos hablando de que es un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo de 45. O sea, este es B, este es B. Ya, ahí está 45. ¿Está bien? Pero esta parte que está aquí es A. Desde O hasta R es A. Por lo tanto, desde donde cayó la altura hasta el origen, ¿no? Es B menos A. Pero date cuenta que B es más grande que A. Entonces B menos A, esa resta nos saldría positiva. Esto es mayor que cero. Pero recuerda que la componente X en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Es negativo. Por eso que aquí en este punto, está ahí, mira, no puede decir B menos A, como dice acá abajo. No tiene que decir A menos B, porque esa resta A menos B es negativa y corresponde a la coordenada en el segundo cuadrante, ¿no? Perdón. ¿Mejor o todavía está la duda ahí? Ok, listo. Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Voy a borrar lo que he escrito. Lo voy a borrar en 3, 2, 1. Listo. Entonces, problema 6. ¿Ya? En la figura dice, se muestra el perfil de la entrada de un túnel, ¿ya? Con forma de semicircunferencia, cuyo radio mide un dam, ¿no? O sea, un decámetro, 10 metros. El radio vale 10 metros. Es un túnel de forma de semicircunferencia de radio 10 metros, ¿no? P dice que es un punto de tangencia, ¿ya? P es punto de tangencia. Dice que se encuentra a una altura de 0.7 dam, ¿no?
decámetros, respecto al suelo. Entonces pregunta, oye, raíz 51 cosecante de beta más 7 cosecante de secante de beta, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahí está nuevamente la gráfica, miren, ¿ya? Nos dicen que el punto P es un punto de tangencia, ¿no? Ahí está el ángulo beta. Y el punto P tiene coordenadas así, ¿no? La componente X y la componente Y, que justamente es 0.7, ¿no? La altura en la que se encuentra, ¿no? O sea, lo estamos colocando ahí porque en realidad deberíamos colocarlo aquí, ¿no? Así. Esto es Y, ¿no? 0.7, ¿ya? Pero también lo podemos colocar en el mismo punto, ¿no? O sea, el punto P tiene componente X, ¿no? Componente X y componente Y, que es 0.7, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese DAM es el radio, acuérdate, es el radio, así que podemos aplicar ahí Pitágoras, ¿no? Para hallar X. El radio vale 1, ¿no? Entonces aplicamos Pitágoras. Ese ángulo que está ahí, miren, ese ángulo que está ahí es beta menos 90, ¿no? ¿Está bien porque este ángulo es beta menos 90? ¿Saben por qué? Porque ese ángulo que está ahí más el ángulo que está aquí de verde que vale 90, o sea, beta menos 90, más este ángulo que está aquí, este cuadrito que es 90, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Esto se va. ¿Cuánto nos da? Beta, que está aquí. O sea, beta es el ángulo exterior de este triángulo, ¿no? Entonces, este ángulo que está aquí, que está apareciendo en el origen, es beta menos 10, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Sí, como dije, ¿no? Aplicar Pitágoras en x y 0.7, ¿no? Igual a 1 al cuadrado. Ahí está. X al cuadrado más 0.7, que es 7 sobre 10 al cuadrado, igual a 1 al cuadrado, ¿no? Que es 1. ¿Sí? Y mira, X nos va a salir así, miren. X, ahí tendría 1, ¿no? O sea, al cuadrado me sale 49 sobre, ¿no? Sobre 100, ¿no? Pasa al otro lado a restar. Nos sale 51 sobre 100, le sacamos raíz y nos queda eso. ¿Ya? Entonces, del gráfico, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Quién es cosecante? Cosecante de beta menos 90. Cosecante de beta menos 90 en el gráfico cosecante sería el radio vector que es 1 sobre 0.7, ¿no? ¿No? Cosecante, ¿no? De beta menos 90, que es este ángulo que está aquí, es el radio vector, ¿no? Sobre 0.7, ¿no? Que es la vertical aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces nos sale esto. Entonces, estos dos resultados, no, faltan nomás, porque aquí mira, el problema dice así, ¿no? Ya hallamos cosecante, ¿no? Cosecante de 90 menos beta se convierte en menos cosecante de beta menos 90. ¿Ya? Voy a señalar esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cosecante de 90 menos beta sería menos cosecante de 90 menos beta. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 1 sobre, ¿no? Sobre 7 sobre 10, o al revés, ¿no? Sería este no menos pasa al otro lado y tendríamos que cosecante, perdón, secante, ¿no? Porque cosecante de 90 menos beta es secante. Secante de alfa sería igual a, ¿sí? Entonces, ya tenemos secante de alfa igual a 10 sobre 7, ¿no?
Entonces secante de beta es igual a 10 séptimos con el menos. Perdón, faltaba el menos, ¿no? Ya, faltó el menos. Este menos que está aquí lo paso al otro lado y me queda menos 10 séptimos, ¿no? Ahora, vamos con la secante de 90 menos beta, perdón, de beta menos 90. Secante de beta menos 90 sería ¿no? la ordenada, perdón, la abscisa, que sería, ¿no? Raíz, ¿sí? Raíz de 10 sobre raíz de 51, ¿no? Y secante de beta menos 90 sería secante de 90 menos beta, ¿no? Esta expresión que está aquí, miren, esta expresión sería así, ¿no? Secante de beta menos 90 sería secante, ¿no? De menos beta menos 90. Entonces, la secante recuerda que absorbe el signo, ¿no? Entonces sería secante de 90, perdón, menos beta. La voy a borrar acá, ¿no? Está mal. Uh-huh. Si reemplazamos en la expresión que nos piden hallar, y ahí está, que casi no nos quede espacio, ¿no? A ver, alcanzar ahí, nos sale 0. Pero vamos a comprobar que ese es 0, ¿ya? Vamos a comprobar que ese es 0, ¿ya? Nos sale raíz de 5, ¿no? Raíz, perdón, de 51 por cosecante de beta, que está, que es 10 sobre raíz de 51, más 7 por secante de beta, que secante de beta es menos 10 séptimos, ¿no? Si te das cuenta ahí, el 7 se va, aquí el raíz de 51 se va y te queda 10 menos 10, queda 0. ¿Sí? Listo, entonces, bueno, acá lo que quería agregar era esto, que está acá, ¿no? Factorizar el signo menos, me queda 90 menos 20. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra A. Voy a borrar, voy a borrar alguna pregunta sobre este ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Ninguna? Listo, entonces voy a borrar, ya voy a borrar 3, 2, 1. Dice, nos piden hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones, verdad o falsedad, ¿no? De las siguientes expresiones. A ver, vamos con el primero, a ver. ¿Ya? En el primer caso, en el número 1, nos damos cuenta, por ejemplo, ahí nos tomamos cuenta que la cotangente de beta, cotangente, perdón, de x está dentro de una raíz, ¿ya? Y por estar dentro de una raíz, obliga a que lo que esté dentro siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Para que exista, ¿ya? Y ahora, acá tenemos raíz cúbica, y luego tenemos raíz cúbica de coseno de x, ¿ya? Como esto nos ha salido mayor que 0, entonces el otro, que es raíz cúbica, ¿no? De coseno de x, es ¿sí? Entonces, esto que está aquí sería menor que 0, y al cubo, raíz cúbica, es como si el que está aquí
pueda ser multiplicado 3 veces, pero además sea negativo, ¿no? Porque si tú multiplicas negativo 3 veces, ¿no? Menos por menos, más, y más por menos, menos, ¿no? Entonces, el acá tiene que ser negativo. Coseno de x tiene que ser menor que 0. Entonces ahí empieza todo, ¿no? Dice, cotangente es mayor que 0, esa raíz va a ser, ¿no? Entre comillas, ¿no? Menor que 0, y ahí sacas que el coseno es menor que 0. Entonces, cotangente positivo y coseno negativo, ¿en qué cuadrante está eso? Cotangente positivo y coseno negativo, eso está en el tercer cuadrante, claro, tercer cuadrante. A ver, el otro dato. Dice tangente mayor que secante. Entonces, X pertenece solo al segundo cuadrante. A ver, vamos a ver. Esto se parece al ejercicio 1, creo, ¿eh? Mira. ¿Sí? Tangente le vamos a escribir así, ¿no? Seno entre coseno. ¿Ya? ¿Está bien? Esto va a pasar ya a restar y tendríamos así, ¿no? Sí, miren, lo que estoy haciendo se parece al ejercicio 1, ¿no? ¿Ya? Primero lo convertí en seno y coseno, lo despejamos, ¿no? Y luego lo escribimos así. Entonces, como este producto que hasta aquí es división, pero es un producto al final, ¿no? De cuentas, es menor que 0, por lo tanto, el coseno es menor que 0, ¿no? ¿Está bien? Y como se acuerdan, salió que el 1 menos seno, ¿no? 1 menos seno era mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. ¿Está bien? O sea, positivo. De donde nosotros despejamos, tendríamos claro, así era, ¿no? Así era, si mal no recuerdo. Era así, ¿no? Así era, ¿no? Sí. Fíjense en el primer ejercicio. En el primer ejercicio están estos dos resultados, ¿sí? Entonces, miren, vamos con la segunda parte. Como la tangente es mayor que la secante, tenemos eso, mira, ahí está. 1 menos seno sobre coseno es menor que 0. Entonces, el coseno es menor que 0 y el seno está entre 0 y 2. Mira, ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que lo que está ahí en el problema, la condición 2, es falso. Porque estos datos que están aquí no me aseguran de que el ángulo X esté en el segundo cuadrante, ¿no? Solamente me está diciendo que el coseno es menor que 0, ¿sí? El coseno es menor que 0 y el coseno es menor que 0 ¿en qué cuadrantes? O sea, el coseno es negativo ¿en qué cuadrante? Es negativo en el segundo, perdón, en el tercero y en el cuarto, ¿no? En el segundo, perdón, y en el tercero, ¿no? En el segundo y en el tercero. Entonces, como hay dos cuadrantes todavía que revisar, no hay posibilidad. Entonces, la respuesta a la segunda posición es falso, ¿no? Como dice, hay falso. Y a ver, última. Seno de NP es más, ¿no? Secante, ¿no? De NP es igual a -1. Dice que eso se cumple para todo n. Entonces, si cumple para todo n, a ver, prueba, pues para n igual a, por ejemplo, n igual a 1, ¿no? O en todo caso, algo más general, ¿no? Si n es par o es impar, ¿no? Si n es par, puede ser cualquier número par, ¿no? Y si es impar, sería cualquier número impar. Entonces, por ejemplo, si n es par, ahí está su problema, ¿ya? Por ejemplo, o sea, colócale, por ejemplo, n igual a, ¿ya? N igual a 2, ¿ya? N igual a 2, que es par. Entonces acá diría seno de 2pi. Seno de 2pi es 0.
secante es de 2pi, ¿no? Secante de 2pi sería 1. ¿Está bien? Y ahí está, mira, 0, 1, 1. Ahora, en el caso de que n sea impar, por ejemplo, que n sea 3, por ejemplo, o 1. En el primer caso, en el caso de que n es par, que me sale 1, mira, yo le puedo escribir así. Menos 1 a la 2, que me da 1. Y en el caso que es impar, acá podemos suponer que valga 3, por ejemplo, n igual a 3. ¿No? O 1 también. Este menos 1 puedo escribirlo así, ¿no? Como menos 1 a la 3. Conclusión, entonces mira, la ecuación tiene que ser igual a esto, mira, a la forma menos 1 a la n. Y está cumpliendo, ¿no? Menos 1 a la 2, menos 1 a la 3. Por lo tanto, esta condición es verdadera, ¿no? Entonces la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. La letra B. Voy a borrar esta parte. ¿No? ¿Ya? Ahí está. Caramba. Entonces, antes de pasar al siguiente ejercicio, desean hacer ¿no? Captura o preguntas sobre esto. Listo, entonces voy a borrar, ¿ya? Dice, en el ejercicio 8 dice, en una prueba controlada se deja rodar una rueda de radio R centímetros sobre una superficie con forma de semicircunferencia. Desde el punto B, mira, desde el punto B hasta el punto T, T punto de tangencia, ¿no? Si el punto P, ¿ya? Si el punto P, si el punto P se encontraba al inicio del punto B, si el punto P se encontraba al inicio en B y después de cierto tiempo, como se muestra en la figura C, ¿no? Su distancia al centro de la semicircunferencia es la máxima posible, ¿ya? Entonces dice, hay la altura a la que se encuentra el punto P respecto al suelo en términos de R y de beta, ¿sí? Ahí no hay números de datos, solamente hay expresiones, ¿no? Ni radio R, radio R minúscula. A ver, vamos a ver. A este gráfico, ¿no? He dibujado el problema, ¿no? Ahí está T, me faltó el R. Todo eso, ¿quién sería? Toda esa línea sería el radio, que vale R, acuérdate del gráfico, más 2 veces el radio, ¿no? Porque acuérdate que esto es este, R, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto O, no, P, es R grande, ¿no? Más 2R chiquitas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El ángulo que está ahí, miren, es 90 más beta. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar por qué, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces acá está esto es menos beta, ¿no? ¿Ya? Pero si nosotros le cambiamos el sentido, este ángulo que está acá sería el complementario. O sea, sería 90 menos el ángulo que está acá arriba, que es menos beta. ¿Y qué nos sale? 90 más beta.
que es este ángulo que está aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren. Seno de 90 más beta, seno de ese ángulo de 90 más beta, seno sería la componente y, ¿no? La componente y sobre el, 2, el r más 2r, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso? Recuerda que seno, esa definición de seno es la del triángulo, ¿eh? O sea, si nosotros dibujáramos aquí un triángulo, ¿sí? Así, ¿no? Entonces, seno de 90 más beta sería la ordenada que es y sobre 2r más 2r. ¿Está bien? Listo. ¿Sí? Pero seno de 90 más beta, esto es coseno de beta, ¿no? ¿Sí? Esto es coseno de beta. Entonces, r más 2r pues, despejamos y nos queda r más 2r coseno de beta. Eso es y, ¿eh? Eso es y. Entonces, ¿quién sería pi por r? ¿Quién sería pi por r? Pi por r sería el, este arco que está aquí, ¿no? A ver, para que me entiendan, a ver. Este arco que está aquí, esta expresión que está aquí, es lo siguiente. Esta expresión que está aquí, ¿de dónde proviene? A ver. Este arco que está aquí, este arco, vamos a llamarle L, ¿ya? Entonces, L, ¿qué es igual? L es igual al ángulo, que es menos beta, por el radio, que es R, ¿ya? Pero también L, este L que está aquí, es igual a la envoltura que está aquí. O sea, ¿no es que la rueda está rodando desde B? Entonces, este L es igual a lo que envuelve esta rueda hasta el punto P, o sea, TP, pero el arco, ¿no? ¿Y quién es todo este arco de TP? Sería, como es la mitad, esto que está acá es la mitad, sería la mitad de 2pi, o sea, pi por R, ¿no? R minúsculo. Este es igual a R minúsculo. Pi por R. ¿Sí? Y de ahí sale esta relación que está. Entonces ahí puede despejar R grande, lo puedes escribir como pi por R sobre beta. Y ahora esto lo vas a reemplazar ¿dónde? A ver. Ujú. ¿Dónde está? Aquí arriba, ¿no? Mira. ¿Quién es Y? ¿Quién es Y? Es R más 2R coseno de beta. ¿Y quién es Y aquí abajo? ¿Ya? Entonces, aquí está igualando esta expresión, ¿no? ¿Quién es coseno de beta? Acá está reemplazando R y aquí factorizas, ¿no? Si factorizas R sobre beta, ¿no? Acá te va a quedar menos I, ¿sí? Más, ¿no? R, este, ¿qué más? ¿Qué más? Porque el R ya salió, ¿no? 2 beta, claro, así. Y ahí tú le das orden, ¿no? 2 beta menos pi lo escribes y multiplicado por R sobre beta, ¿no?
Y esa es la respuesta a la letra C. ¿Ya? Entonces, hay dos cosas, ¿no? Uno, hallar el seno de beta más 10, que está aquí, de donde llegamos a este resultado, ¿no? Y luego otro resultado se sale de esta teoría, ¿no? Porque el problema dice que la rueda ha rodado desde B hasta el punto T, ¿no? Entonces, todo eso que está ahí es L, ¿no? Que lo llamamos en un principio, lo llamamos menos beta por R, ¿no? Pero también ese es igual a la longitud del arco avanzado por la rueda pequeña, ¿no? Y el ángulo avanzado por la rueda pequeña es pi, y su radio es R, ¿no? Entonces, por eso dice pi por R. Sí, respuesta a la letra C, ¿no? Preguntas. Mm, este, Vilma, ¿no? Sí, se trata de buscar eso justamente, ¿no? Porque si tienes dos componentes de ese par ordenado, puede salir el tercero, ¿no? Ya sea este, la hipotenusa, ¿no? O uno de los catetos, ¿sí? ¿Dónde? ¿En donde dice pi por r minúscula? Claro, porque es la mitad. Ahí me está señalando por eso, ¿no? A ver, lo voy a agrandar esta parte, ¿ya? Este círculo que está apareciendo ahí, un ratito. Este círculo que está aquí es así. Ujú. Así. Entonces, ¿quién es este ángulo que está aquí? Miren? ¿Quién es este ángulo? Es pi. ¿Quién es el radio? R. Entonces, ¿quién es la longitud? Solamente, ¿no? De la mitad, ¿no? ¿Sí? Es todo eso, ¿sí? ¿No? Entonces, ese arco que está ahí que le he pintado de dorado, ¿quién sería? Sería pi por R, ¿ya? Y eso lo igualas a L, ¿no? Que es lo que se ha desenvuelto ahí. Perdón. Listo, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Capturen rápido. 3, 2, 1. Dice, en la figura se muestra la vista lateral de un tobogán. Sí, ahí está, vemos un tobogán junto con un tubo túnel circular, ¿ya? Si se coloca la varilla OT, fíjense, OT, una varilla, para evitar que ingresen al tubo túnel, mientras se hace la limpieza, ¿no? Nos piden allá raíz de 3 menos 2 tangente de beta. Y ahí está beta, mira, ahí está beta. Entonces, la idea aquí, como nos hace recordar incluso la pregunta de su compañera, es que tratar de buscar de ese ángulo beta, mira, el problema depende de beta, ¿sí? Aquí está. Entonces, hay que hallar este punto, por ejemplo, ¿ya? Si hallamos ese punto, es un punto de su lado final del ángulo beta y podemos hallar tangente de beta, ¿no? Que sería y sobre x. Pero hay que averiguarlo. ¿Sí? Perdón, estaba acá ordenando algo. Miren, perdón, voy a retroceder porque ¿ya? Ahí está la gráfica, ¿no? Ahí está 30. ¿Ya? Entonces, mira, si nosotros trazamos el radio, ahí sería 90, ¿sí? Porque T es punto de tangencia, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, ¿no? Por un momento de que ese radio sea 2K. Luego vamos a justificar por qué, ¿ya?
Cuando completamos, ahí miren, cuando completamos, el ángulo 30 que está aquí abajo se va a trasladar, perdón, se va a trasladar aquí al ángulo. Por eso es que se quiere que ese lado se coloque 2K, como la hipotenusa, ¿no? Del ángulo de 30. Entonces el que está frente va a ser K, ¿no? Y ¿no? Su otro lado sería K raíz de 3, ¿no? Pero luego colocamos 2K también aquí al radio, 2K. O sea, todo lo que es radio es 2K, 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 ¿no? Entonces te das cuenta que las coordenadas del punto X, Y, puedo decir ya quiénes son dependiendo de X, ¿ya? La componente X sería todo esto que sería 3K, ¿no? ¿Sí? Y la componente Y sería 2K más K raíz de 3. Entonces, este punto que está aquí, ¿quién sería? Este punto sería, a ver cómo hacemos. Claro, sería componente X sería menos 3K. Lo estoy colocando en negativo porque está en este cuadrante, en el segundo cuadrante. Y esto sería 2K más K raíz de 3. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos esto. Ahí está mi X, está justo, ¿no? Es menos 3K y Y sería 2K más K raíz de 3, lo que estoy colocando arriba. La verdad, entonces ya tenemos, ¿ah? Ya tenemos para hallar tangente de beta que está ahí, miren, en el problema, tangente de beta. ¿Quién es tangente de beta? Sería Y sobre X, ¿no? El K se cancela y si racionalizas, ¿sí? Si racionalizas se refiere a hacer esto, ¿no? A ver, como acá hay un radical, multiplicamos por raíz de 3 menos 2 y raíz de 3 menos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, este producto es diferencia de cuadrados. ¿Cuánto nos sale? Menos 1. Y este menos 1 con ¿no? Y cuando racionalizamos, mira, el K se canceló solamente, el menos también se ha cancelado, ¿no? Y esto que está aquí, el raíz de 3 menos 2, lo despejamos al otro lado y tendríamos raíz de 3 menos 2 tangente de beta es igual a un tercio, ¿no? Y la respuesta es la letra B. ¿Sí? Respuesta es la letra B. ¿Alguna pregunta? Ya. Recién he visto la pregunta de Vilma. Dice, no pudo haber dado una vuelta y media. Pero no, o sea, el mismo problema dice de que solamente ha girado, ha avanzado, ¿no? Un determinado ángulo, ¿no? O sea, no hay, especifica que lleguemos que no sería ese caso, ¿no? Ujú. Listo, entonces voy a pasar al ejercicio 10, voy a borrar 3, 2, 1, lo borro, lo borro. Ujú. Ahí está entonces el ejercicio 10, ¿ya? Listo, ejercicio 10 entonces. Una rueda de radio R metros, ¿sí? Está la rueda, mira. Comienza a desplazarse sobre una pendiente. Desde O, mira, está abajo, desde O, ¿no? Punto de tangencia, al ser impulsado por determinada fuerza, ¿no? Y se detuvo
por un instante al llegar a T, ¿sí? Y su ángulo barrido fue de teta radianes, nos piden hallar raíz cuadrada de teta cuadrado más 1, ¿no? A ver, creo que no hay tiempo, ¿no? Me estaba confundiendo pensando que teníamos hasta los 55 minutos. En verdad no tengo tiempo. Sí, voy a avanzar, ¿ya? Me estoy confundiendo pensé que podía dictar hasta los 55 minutos. Ya, ¿ya? En el ejercicio 10 de la respuesta a la letra C, ¿ya? Hagan captura, nos van a cortar en 50, ¿ya? Nos van a cortar en 50, hagan captura, ¿sí? Listo, chicos. Recuerden que las claves de propuestos se dan en multichat. Nos vemos mañana lunes, con la semana 6. Listo, nos vemos.